Bueno, esta tarde-noche se va a cumplir una semana del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, contra la vicepresidenta. Empiezan a confirmarse las sospechas que nosotros ya el lunes compartimos acá en este espacio de que nada iba a cambiar mucho, de que la grieta al revés se iba a poner cada vez más hedionda y que, bueno, las reacciones que tuvo básicamente la oposición después del atentado auguraban una continuidad de este cruce interminable que ayer el ministro del Interior, Guado de Pedro, intentó empezar a cerrar con una convocatoria al diálogo que, bueno, hasta ahora fue rechazada, desoída, solamente en algunos casos, como el de Facundo Manes, acompañada, pero tibiamente, después de que, bueno, el oficialismo en muchas ocasiones, no ahora, pero en muchas ocasiones, tampoco hizo gala de demasiada voluntad de diálogo. Claro, no es un clima de diálogo el que vivamos. Sería raro, lo contrario, ¿no? Sería raro ver que de repente la política se pone de acuerdo en torno a cómo frenar la locura de los discursos de odio, de cómo frenar la violencia con la cual se expresan algunos políticos, especialmente los de ultraderecha en la Argentina, con odio hacia colectivos por cómo piensan, cuando dicen zurdos de mierda, estoy pensando, por ejemplo, con odio a determinados colectivos sociales por los ingresos que tienen, cuando dicen planeros abiertamente en canales de televisión o en redes sociales, o también directamente a episodios de racismo, ¿no? Como cuando se dice negros, bolitas, cabecitas, todo eso de a poquito del discurso público a caballo de expresiones recontraviolentas, tanto en los medios de comunicación como en la política. Estuve leyendo estos últimos días cómo lo administraron otros países. Acá se estuvo discutiendo también mucho respecto de si se puede regular o no. El oficialismo sacó un proyecto de ley, Eduardo Valdés concretamente, un proyecto de ley para hacer algo así como una ley Micaela con los discursos de odio, o sea, no frenar nada, no censurar nada, pero sí obligar a todo el que es funcionario del Estado a tener una capacitación elemental, una capacitación de un par de encuentros sobre cómo evitar esto. Pero tampoco prosperó eso y los especialistas, que yo no lo soy economista, pero los especialistas en comunicación a los que leí, los especialistas incluso en derecho que tienen trabajado el tema libertad de expresión, libertad de prensa, lo que dicen en general es que la legislación argentina ya alcanza, que ya hay herramientas que el Estado podría utilizar para evitar que se expresen cada vez con más fuerza discursos que, bueno, como dice la vieja paradoja de Popper, cuando se hacen más grandes y más grandes, porque toleramos a los intolerantes, terminan barriendo con la propia tolerancia, porque se hacen parte del gobierno y desde allí cambian las leyes o cambian las reglas de tal modo que aplastan a todo lo que no les interesa que siga existiendo. Hay algunos comunicadores que inocularon en la sociedad sistemáticamente, desde medios de comunicación privados, este tipo de expresiones horribles. Una de ellas es Viviana Canosa. A nosotros, cuando la levantaron del aire, a Viviana Canosa, nos interesó analizar esto porque es importante ver cómo se hicieron los nabos durante un montón de tiempo los dueños de ese canal que ahora dice que combatió los discursos de odio, que combate los discursos de odio porque la sacó del aire a Canosa, pero que lo sigue teniendo al aire a Babi Echecopar, que dice cosas parecidas, y que aprovecha ese negocio, el negocio de la grieta y el negocio de la bronca, del odio y de la altisonancia, para ganar guita, básicamente. Bueno, Viviana Canosa ayer volvió a La Nación Más, cosa que pagaba 2 pesos, era obvio que iba a terminar en el canal que alimenta el regreso de Macri en persona, de Mauricio Macri, al poder. Y que acá Esmeralda Mitre, una de las herederas de Bartolomé Mitre, nos dijo que es directamente de él, ¿no? Esto lo denunció, es parte de su disputa con los dueños actuales del Diario de la Nación, pero también es bastante evidente en su línea editorial. ¿Qué dijo Canosa ayer al regresar? Bueno, obviamente habló del atentado, dijo esto.
Son una runfla, ¿entendés? Este atentado que es el atentado más loco del mundo, más loco del mundo. Con estos, es un circo freak, están todos locos, o sea, es el atentado de los copos de nieve, los amigos que tienen, no van ni para atrás ni para adelante, no renuncia Aníbal Fernández, aunque él dice que pidió la renuncia. Todo es un circo, todo es bizarro, es un montaje. No, pero yo hablaba del creimiento, ¿no? En este tema. Es muy raro. El 60 y pico % de la gente no lo cree. Pero... Bueno, fíjense ustedes cómo en 15 segundos va de el circo freak, que yo coincido que este atentado está protagonizado por un montón de gente rota en distintos aspectos, pero cómo salta de eso a decir que es un montaje y después a decir que el 60% de la gente no lo cree. Y esto, que contamina obviamente la discusión pública, después se hace carne en un montón de gente que te dice, qué sé yo. Bueno, obviamente no ayuda que el propio Estado no esté en condiciones de hacer una investigación seria que nos diga, miren, la verdad es esta, los hechos son estos. En esto falló la justicia, falló la Policía Federal, falló el Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández, falló el gobierno de Alberto Fernández, obviamente, después de que ya había fallado la custodia. Pero yo, eso ya lo dije, digamos, ya lo analizamos eso. La pregunta es, ¿qué hacer con nuestros fachos? ¿Qué hacer con nuestros nazis incluso? ¿Qué hacer con tipos como Brenda Uliarte, que antes de estar imputada, ahora ya definitivamente como coautora del homicidio en grado de tentativa de la vicepresidenta, antes de eso iba a los medios a hablar en contra de los planeros? Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Hasta dónde se puede intentar frenar desde una ley y hasta qué punto eso se puede convertir en una herramienta de censura del Estado para discursos que tienen que ventilarse libremente en democracia? Bueno, para mí el ejemplo alemán es un ejemplo a mirar, no porque haya que copiarlo 100%, pero por lo menos hay que analizarlo. En Alemania, por ejemplo, es ilegal usar símbolos de organizaciones nazis. Fernando Sabag, con el símbolo del sol negro que tiene tatuado en el codo, sería ilegal en Alemania, sería penado por la ley, no podría tener ese tatuaje. No se pueden usar suásticas en Alemania, no se pueden usar banderas nazis, no se puede usar la calavera y los huesos cruzados de la SS, tampoco está permitido el saludo hitleriano como forma de bienvenida. Hay un tipo que fue apresado hace 10 años porque hizo un meeting, una reunión, en donde fueron como 300 personas, para decir que lo de las cámaras de gas era un fake news, era una mentira. El tipo, un neonazi, llamó a una reunión, a un acto, para decir, ahí les voy a demostrar por qué es mentira. Cosa que es cierta. Pero claro, eso es lo vinculado a la historia nazi de Alemania. ¿Por qué? Bueno, porque Alemania protagonizó uno de los episodios más horrorosos que haya llevado adelante la humanidad, que es la eliminación sistemática en campos de exterminio de colectivos sociales perseguidos en ese momento por ese régimen autoritario. Ahora, nosotros, Argentina, también fue el lugar donde se desarrollaron algunos de los crímenes de lesa humanidad más espantosos que haya hecho un ser humano. El robo de bebés, la tortura sistemática en centros clandestinos de detención, el terrorismo de Estado en todas sus diversas expresiones, que fue juzgado acá como delito de lesa humanidad, también nos debería hacer pensar respecto de las expresiones nuevas de aquel odio tan reciente. Porque Alemania hizo algo muy parecido al juicio a la Junta que hicimos nosotros, procesó colectivamente esa historia, pero después ahora está muy guardián, muy vigilante de las expresiones que los pueden llevar de vuelta hacia ahí. Las leyes alemanas son de los años 60, de los años 70, fueron actualizadas al calor de las redes sociales, porque en 2018 hubo un endurecimiento de estas leyes, en 2020 hubo otro endurecimiento de estas leyes. Eso no impide que en Alemania haya una ultraderecha, la AfD, los neonazis,
pero es un motivo de preocupación todo el tiempo ahí. Y el hecho de que sea un motivo de preocupación hace que, por ejemplo, esa ultraderecha no sea tan fuerte como la ultraderecha italiana, que está a punto de ganar las elecciones, como la ultraderecha francesa, que llegó al balotaje, como la ultraderecha española, que todo el tiempo está Vox a punto de integrarse a un gobierno en roles protagónicos, o como las ultraderechas de otros países. En Hungría, por ejemplo, Víctor Orbán gobierna directamente, es el primer ministro y es prácticamente un nazi. Bueno, esos anticuerpos son muy difíciles de establecer, porque justamente el riesgo de una ley es que sea una ley mordaza. Es muy difícil discutir cómo hacer para evitar que siga habiendo apedreos a minorías, o cómo evitar que haya vandalizaciones de locales, como ya hubo con locales de derechos humanos, con locales partidarios de la izquierda. Es muy difícil evitar que haya otro intento de atentado como el que hubo contra Cristina si se discute tan poco seriamente esto como lo está discutiendo nuestra dirigencia política. Porque vos ves de un lado a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que el oficialismo quiere imponer una ley mordaza. Del otro lado, el oficialismo desmintiendo que haya una ley mordaza, sacando este proyecto de ley Micaela, pero no aplicando las leyes que sí hay para aplicar y las convenciones que ya hay para aplicar en contra de estos discursos de odio. Porque, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos ya obliga a los países a prohibir toda apología del odio racial, nacional, religioso, que incluya incitaciones a la violencia. En la Argentina hay una ley, incluso, una ley de 1988, redactada por De la Rúa, que prohíbe la incitación a la persecución o el odio contra una persona a causa de su raza, su religión, su nacionalidad o sus ideas políticas. Entonces, si ya está prohibido, ¿qué estamos discutiendo? Prohibir. No deberíamos estar discutiendo cómo hacer para que nuestra sociedad cumpla estas leyes que ya se intentó dar y que sobre todo los empresarios de medios sean más responsables a la hora de poner gente como esta al aire a esparcir el odio y a esparcir fake news ridículas, como esto de que fue un montaje. ¿Cómo sabe Canosa que fue un montaje? ¿Qué es un montaje en este caso en el que vimos casi en vivo disparar 2 veces a Fernando Sabague Montiel a 30 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta? Bueno, Alemania esto lo discutió recientemente cuando endureció estas leyes. Le hizo pagar multas millonarias a las grandes plataformas. Las plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, son los lugares donde se juntan los nazis y los fachos. Y esas plataformas todo el tiempo ejercen censura. Por ejemplo, ahora en la guerra de Ucrania le empezaron a poner medio afiliado a Rusia a todo periodista que trabajara para una cadena o para un medio de comunicación ruso. Todavía tienen afiliada al gobierno ruso a Inna Afinogenova, que renunció a Russia Today en desacuerdo con la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Entonces, ¿esas plataformas son terrenos de libre expresión o son el terreno donde los magnates de Silicon Valley censuran como quieren a troche y moche? Para mí son esto último. Ahora, si nos metemos nosotros con nuestras instituciones de democracia, ¿vamos a ser censores? Bueno, es difícil establecerlo porque nuestras instituciones están tan devaluadas y tan chocadas que no pueden siquiera tener una discusión razonable. Cuando endurecieron las leyes, se dio esta discusión en la Deutsche Welle a propósito de una diputada de la extrema derecha alemana que tuiteó respecto de un tuit que había sacado la policía en árabe. Y este diálogo se dio en la Deutsche Welle. Este tuit de esta política de Alternativa para Alemania, que fue eliminado, su cuenta tuvo que ser cerrada. ¿Cómo reaccionó la diputada alemana? Ahora recordemos que ella no escribió el tuit, ella responde a un tuit que escribe la policía de Colonia, donde llama el 31 de diciembre, desea, ¿no? Felices fiestas, feliz año, y ese es el tuit que ella responde con palabras muy fuertes, como por ejemplo, ella dice una palabra muy fuerte que no la voy a repetir, dice, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué tuitea esta página de la policía en árabe? Ese es el dilema para ella. Bueno, a esta política alemana le bajaron el tuit y la cuenta. Y si no, tenía que pagar la multa de Twitter
que le imponía el gobierno alemán para seguir trabajando en Alemania y aprovechando ese mercado de 90 millones de personas, una multa de 2 millones de euros, que es un montón. Bueno, la misma oposición que acá dice que es una ley mordaza, que hay un intento de imponer una ley mordaza por el hecho elemental de que estemos discutiendo sobre los discursos de odio, es la misma oposición que cuando fue gobierno metió a un pibe preso por tuitear una canción de cancha contra Macri, que fue, le allanó la casa y lo metió preso un montón de tiempo. Entonces, el cinismo, la falsedad con la que se está debatiendo este tema me hace ser muy pesimista respecto de qué podemos llegar a hacer nosotros con nuestros nazis frente a lo que hace Alemania, repito, que no es nada para tomar críticamente, pero que evidentemente tiene una discusión dada, horroroso, parecido al pasado horroroso que tenemos nosotros. Cuando sale un político a decir que no fueron 30.000 los desaparecidos, cuando sale a provocar con esa historia reciente que todavía tiene protagonistas vivos acá en la Argentina, está jugando con fuego. Pero cuando los fachos más extremos hablan de linchar, de que no puedan salir a la calle, de que los van a escrachar a los políticos, qué sé yo, ya directamente están yendo un pasito más allá. Yo no digo que los discursos de odio sean linealmente responsables de lo que pasó hace una semana. Lo que digo es que con los nazis algo hay que hacer, porque si no cada vez crecen más. Y esa pregunta la tenemos ahí, sobre la mesa, sin que nadie la responda.